Municipalidad de Viña del Mar y su Unidad de Patrimonio presentan el Palacio Rioja. Esta construcción de 1907, inspirada en el movimiento clásico francés del siglo XVIII, fue la culminación de la trayectoria del rico comerciante español Fernando Rioja. Si el palacio fue la materialización de su éxito económico, su generosidad y numerosas obras filantrópicas le fueron reconocidas con el título de Conde de Rioja y Neila que le otorgara el rey de España. Tristemente, recibió este grado de nobleza al final de su vida, a pocos meses de su muerte. Fernando Rioja nació en el pueblo de Neila y a los 18 años decidió probar suerte en América. Él llega primero como empleado, al poco tiempo se independiza y forma una empresa con algunos parientes, pero posteriormente ya él en forma independiente, solo, va a participar en múltiples actividades. Él va a intervenir primero en actividades comerciales, posteriormente va a incursionar incluso en actividades navieras con un pequeño barco que va a hacer recorrido al interior del país. Después también va a tener inversiones en fábrica de telas. Va a invertir en la minería, en la minería, bueno, desde el salitre pasando por el hierro, el carbón y el petróleo. Pero sin duda que el hecho o la acción más relevante que él tiene son dos. Primero, la inversión que él hace como dueño de una industria de tabacos y su participación también en el Banco Español, el Banco Español de Chile. Es allí donde sobresale, porque primero la industria de tabaco, él comienza con una pequeña industria y posteriormente él logra convencer a otros pequeños también industriales que se asocian y forman una gran empresa. Y esa empresa es la que va a generar lo que hoy día es la Compañía Chilena de Tabaco. Que él fue el director, el presidente de la empresa hasta que muere. Y lo otro, como les señalaba, el caso del banco. Ahí él asume prácticamente el control y él lo va a presidir y le va a dar toda una connotación muy relevante. Tal es así que en el año 1919 el Banco Español de Chile abre una sucursal en Barcelona con la idea de crear mayores vínculos, de importar, ¿no? Y también exportar y tener mayores facilidades para poder hacer este tipo de relación. Y bueno, ¿para qué decir todo lo que significa la cobertura que va a tener a través de todo el país? Fue uno de los bancos importantes de la época, sin duda. Y él tenía también un sentido de patriotismo muy fuerte que se evidenciaba, por un lado, en su amor a España. Él participaba constantemente en todas estas acciones de recolección de fondos cuando había guerra o cualquier problema. Y lo mismo vamos a ver acá en Chile. Él en un determinado momento va a donar 3 aviones al ejército chileno. Él va a crear una industria en Tacna cuando estábamos luchando por incorporar Tacna a Chile. En fin, hay una serie de otras acciones que lo muestran a él como una persona que tenía también un ascendiente social importante. En verdad, él es un tipo excepcional. Para la época, sin duda que es un tipo muy extraordinario por estas características de un empresario que se arriesga, ¿no? Que es un empresario innovador. Así que realmente era un personaje que difícilmente nosotros podemos encontrar otros en esa dimensión. Se puede decir que este palacio está emplazado en lo que fue el origen mismo de Viña del Mar. Era precisamente aquí donde estaban plantadas las viñas que dieron origen al nombre de esta ciudad. Aquí estuvo también la primera casa de don José Francisco Vergara, fundador de la ciudad. José Francisco Vergara, al momento de nacer su hijo Salvador, él planta unos palmares bastante especiales, lo que hace que creemos en la familia y según el abuelo, podría haber sido un factor súper importante que él tomara la decisión de fundar aquí la casa, precisamente en el lugar donde están estos palmares tan importantes. Por otra parte, también este lugar físico tiene una importancia bastante particular que se remonta a tiempo atrás, más o menos al siglo XVI, cuando se plantan aquí los primeros viñedos de la región, lo que luego da origen al nombre de la ciudad, que es Viña del Mar, lo que con el tiempo deriva. Otra particularidad bastante importante y que por supuesto hay que destacar es que en este lugar físico también estaba el asentamiento, el lugar donde habitaba la familia Carrera, primos de los
de los Carrera conocidos en la historia, del tiempo de O'Higgins, bueno, ellos también habitaron en este lugar físico. Por lo tanto, son varias cosas que se conjugan para que este lugar físico tenga la importancia que tiene para la familia. El amplio terreno permitió proyectar conjuntamente al palacio un teatro, un palmario, caballerizas, picadero y canchas de tenis, lo que ilustra el interés de la familia Rioja por las plantas, la recreación y el deporte. Don Fernando Rioja quiso construir una mansión con lo mejor de los estilos europeos, para lo que contrató al excelso arquitecto portugués formado en Francia, Alfredo Azancot. Mi papá había construido varias casas en Valparaíso también. Todavía en Viña no se estaba poblando tanto, y entonces vio que esas casas estaban bien construidas, y por eso debe el señor Rioja haber contratado a mi papá como arquitecto. Y cuando mi papá contaba que lo pilló el terremoto de 1906 en Aguasanta, no se cayó, como le cuento, más que una copa, se dio vuelta con Oporto y nada más. Lo encontraría que era buen arquitecto. Es por eso que mi abuelo, después de su experiencia en su casa de Aguasanta, que realmente resistió muy bien el terremoto, y como contaron, que solamente se había dado vuelta una copa de Oporto, efectivamente él, como ingeniero arquitecto, quiso realzar esa capacidad de poder aglutinar tanto la parte decorativa, que era la arquitectura, como la parte de ingeniería en lo que es estructural. Entonces, la cimentación, reforzada con grandes vigas de roble de la época y apoyada con grandes bolones de granito que hacían un peso muerto en la parte inferior de la cimentación, evitaban que el movimiento de la estructura levantada de esta cúpula y hubiera un excesivo pandeo que pudiera afectar la estabilidad de la construcción. Y es así que en esta gran estructura que formaba el salón principal de este palacio debía tener una resistencia tal que su cúpula fuera de tal modo arqueada para que la resistencia pasara a través de los muros y pudiera resistir toda esta gran estructura sin que sufriera después del terremoto que ya habíamos visto. Cuando se finalizó la construcción, el Palacio Rioja causó gran admiración, y varias familias quisieron que el arquitecto Azancot edificara sus residencias, tal como se puede apreciar en el Palacio Carrasco, el Palacio Brunet, al igual que obras más públicas como las graderías del Sporting Club de Viña del Mar. Así como don Fernando Rioja quiso lo máximo en arquitectura, también lo exigió en su alojamiento. Para ello, contrató al decorador francés Eugène Boteau. La mayoría de los muebles y elementos decorativos fueron fabricados en Europa, y luego de la hazaña de cruzar los océanos, llegar en perfecto estado hasta este remoto destino. Tal es el caso de este espejo rococó o esta cómoda del dormitorio del señor Rioja. En el mismo ingreso al palacio, los visitantes se sorprenden con el Salón de los Espejos y sus efectos visuales, tan de moda en esos años. En el Salón Imperio, la ornamentación del cielo y los muros requirió de varios artífices franceses para su ejecución. Asimismo, los fantásticos moldajes con figuras mitológicas. El estilo imperio, que predomina en el palacio, se caracterizaba por combinar los estilos de tres culturas clásicas: egipcia, griega y romana. El mobiliario, elaborado en Francia con madera de haya, presenta pinturas y tallados con figuras aladas, propias del estilo egipcio. Igualmente, destaca la riqueza de los tapices, tanto en las sillas como en los panós de seda de los muros.
Otro importante salón del palacio es el escritorio. 2 muebles bibliotecas fueron traídos desarmados desde Francia y flanquean el escritorio. También el señor Rioja poseía este fino escritorio neoclásico francés, semejante, se dice, al de Napoleón Bonaparte, decorado con piezas que resaltan la cultura romana. Don Fernando Rioja mantenía una caja de fondos hecha especialmente para él en Inglaterra, con 6 cajones para sus hijos varones y 2 más grandes para guardar las joyas de sus hijas mujeres. Según cuentan las historias familiares, la historia del abuelo con sus hijos, particularmente con los hombres, en ese momento era muy importante para las familias mantener ciertos roles, y en este caso los hombres tenían la misión de hacerse cargo de los negocios, por lo tanto se les preparaba para eso, para hacerse cargo del manejo de la fortuna familiar. En cambio, con las mujeres era un trato distinto, era un trato un poco más cariñoso, más afectivo. Muestra de eso es la construcción de estos 2 salones, uno para cada una de las hijas. Para cada salón de sus hijas, pidió traer de Francia estos panots de seda bordados. Igual de valiosos que estos brocatos con exquisitos bordados que tapizan los muros del salón donde doña Sara Ruiz de Rioja recibía sus visitas. Este salón es un magnífico ejemplo del estilo Luis XV y destaca el escritorio que ocupaba doña Sara, muy similar a aquellos escritorios que habrían usado las damas en el Palacio de Versalles. Asimismo, el dormitorio original de doña Sara presenta espejos con marcos moldeados con bellas imágenes, así como figuras que reflejaban sus gustos, tal como la escultura La Maestra y el Aprendiz. Una escultura muy interesante del palacio es esta Juana de Arco, una de las pocas en que la heroína no viste traje militar y a cambio muestra una expresión de gran recogimiento. También encargada a Francia es esta Alegoría a la Primavera, que don Fernando Rioja regalara a su hija cuando fue elegida reina de los Juegos Florales Cervantinos de Viña en 1916. Quizás la actividad social más relevante que vivió el señor Rioja fue la recepción del príncipe Fernando de Baviera y Borbón, pariente cercano del rey de España. En el Salón de Honor del Palacio Rioja se llevaron a cabo las recepciones y bailes, eventos que subyugaron al príncipe, tal como le habrán sorprendido los detalles decorativos del palacio, como son las cariátides que coronan el salón, representando a las 4 razas de la humanidad. El príncipe prolongó por 3 meses su estadía en el Palacio Rioja. Seguramente disfrutaría de las comidas que se servían en el comedor, un recinto semi-ovalado que el arquitecto Azancot proyectó para mejorar la acústica. Para esto mismo, levantó un segundo nivel donde se ubicaba la orquesta, que noche a noche amenizaba las cenas en el palacio. El juego del comedor, de estilo renacentista, también fue traído desde Europa. Su mesa luce una cubierta en marquetería en palo rosa apoyada en 6 figuras mitológicas hechas en raíz de nogal. Todo el mobiliario presenta refinados tallados. Cada una de sus 24 sillas tiene figuras femeninas. Y los 2 sitiales, rostros masculinos. A ello se suma la decoración de los muros y cielos, en que una serie de personajes romanos y raras figuras de la mitología griega conforman un recinto único entre las residencias de la época. El matrimonio Rioja posó con sus 8 hijos por última vez en el Salón Imperio del Palacio. En 1922,
don Fernando Rioja falleció lejos de Viña del Mar a la edad de 62 años. El Palacio Rioja fue adquirido en 1956 por la ilustre Municipalidad de Viña del Mar y declarado Monumento Nacional en 1985. Puede considerarse uno de los conjuntos de artes decorativas más importantes del país.